Te damos gracias, Dios Todopoderoso, digno de ser alabado, aquel cuya grandeza es inescrutable. A ti damos honra y honor en este día. Y decimos y bendecimos tu nombre, porque no hay bueno como tú, que no hay justo, no hay fiel como tú. Gracias por todos los que en esta mañana has permitido que lleguen a este lugar. Así como nos preparamos, Señor, para venir en este día, así como alistamos las cosas, te pedimos, Señor, que nos guíes, que prepares nuestros corazones para recibir tu palabra, porque no podemos recibirla, Señor, no podemos creer en ella, no la recibiremos con fe si no haces una obra en nuestros corazones. Reconocemos, Señor, nuestra humana imposibilidad delante de ti. Por eso, suplicantes, por eso, confiados en ti, confiados en tu Espíritu Santo, venimos para que humilles nuestros corazones y abras nuestro entendimiento para escuchar tu palabra, ya sean niños, jóvenes, adultos. Es tu bendita palabra, es tu voz la que escucharemos. Guía mi boca, guía mi corazón, mis intenciones, para que en todo tu nombre sea honrado y glorificado. Te alabamos y lo pedimos en tu Hijo Jesucristo. Amén. Pueden sentarse, por favor. El pasaje de esta mañana está en Colosenses capítulo 3, versículo 21. Seguimos con nuestro estudio, que en este momento se ha vuelto un estudio, o en los últimos domingos, de verso por verso, dada la necesidad y lo que debemos de decir de la palabra del Señor. Dice: padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, escribió hace ya más de 2000 años a una iglesia en Colosas. El Señor llevó su palabra a ese lugar por medio de un hombre llamado Epafras, y las gentes ahí escucharon el mensaje del Evangelio. Hombres, niños, mujeres, bárbaros, judíos, griegos, escucharon el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Tuvieron que ser enseñados en lo que significaba que Cristo es nuestro todo. Estas palabras que fueron dichas a esta iglesia han estado ahí para todas las iglesias a través de los tiempos. Y hoy tenemos estas palabras y no se han herrumbrado, no han pasado de moda. No son palabras que han perdido vigencia ni valor por una razón, porque es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Así que hoy estamos aquí nuevamente como un pueblo para escuchar a nuestro Señor. Y debemos de considerar tres cosas que ya hemos dicho en estas relaciones que hemos visto. Esas relaciones han sido los matrimonios, han sido los hijos, y ahora veremos específicamente la relación de los padres con los hijos. ¿Cuáles fueron esas tres cosas que hemos venido mencionando? Una está en el verso 23. Colosenses 3:23 dice: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, con una actitud que honre a Dios primeramente y no a los hombres. El verso 24, que dice: sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Lo que vamos a hacer, en primer lugar debemos recordar que nosotros estamos sirviendo a Dios. A Él es el que servimos y Él dará la recompensa. En tercer lugar,
que Dios castigará la desobediencia de sus hijos, ya que Dios es juez justo. Versículo 25, mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Entonces, ¿a quién está dirigida hoy la porción de la palabra de Dios que estaremos estudiando en esta mañana? Volvamos nuestros ojos al verso 21. Padres. Entonces, ¿qué hacemos con los que no son padres en esta mañana? ¿Qué hacemos con los jóvenes? ¿Qué hacemos con los padres que ya no tienen a sus hijos en el hogar? Todos pueden salir, entonces solo se quedan los papás. No, no es así. Hay jóvenes que, si está en la voluntad del Señor, llegarán a ser padres. Necesitan escuchar estas cosas. También hay padres que ya no tienen a sus hijos en el hogar, pero a través de la experiencia, no principalmente, sino a través de lo que Dios, a través de su palabra, les ha guiado a ustedes a través de los años en la crianza de sus hijos, pueden ayudar a esos jóvenes, a esos matrimonios jóvenes en la crianza de sus hijos. Entonces, se quedan sentados, nadie sale. Estamos acá aprendiendo del Señor. Entonces, ¿a quién está dirigido este pasaje? La palabra utilizada aquí es la palabra pater, en griego, que es diferente a la palabra usada en el verso 20. Recuerdan que en el verso 20 también aparece la palabra padres, pero es diferente. La palabra en el verso 20 es la palabra joneus, que es una palabra general para referirse a padres y madres. Pero el verso 21 es una palabra diferente. De hecho, es la misma palabra que aparece en Efesios capítulo 6, versículo 4. Y es una palabra masculina, o sea, se refiere directamente a los varones, a los hombres. Entonces las mujeres pueden salir. No, tampoco. Vamos a quedarnos aquí, porque el Señor en su bondad tiene enseñanza para todos nosotros en esta mañana. Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos entender en esto que el Señor ha dejado? Porque cada palabra ha sido inspirada por el Espíritu Santo. Dios quiso usar esta palabra específica aquí. Es el Señor que ha decidido estas cosas. ¿Por qué entonces los padres? Porque la crianza de los hijos, la crianza bíblica de los hijos es en primer lugar una enseñanza patriarcal. ¿Qué significa esto? Que casi siempre es la mención del padre en relación a los hijos. Nosotros recordamos Abraham, Isaac, Jacob, y en la mayoría de las genealogías bíblicas la mención que aparece con más frecuencia es la mención del padre hacia los hijos. Sabemos que todas esas genealogías finalmente tenían una razón de ser: era la venida de Cristo. Nos apuntaban al verdadero Hijo y cómo Dios guardó su pueblo para que viniera el Salvador del mundo. Entonces, lo que nos señala esto, este pater, es la responsabilidad primaria del hombre en cuidar, en proteger, en liderar a su familia y no la mujer. Esto es importante. La mujer, como ayuda idónea o adecuada, tiene labores de nutrición, de cercanía con sus hijos, de cuidado, pero conforme los hijos van creciendo, es el padre el que influye tiene una mayor influencia en los niños. Todo israelita entendía este principio y lo podemos ver a través de toda la Biblia. Como hombres debemos de tener claro que tener hijos en primer lugar es una bendición de Dios. Y que nosotros debemos enseñar a nuestros hijos que hay un Creador, que hay un Dios al cual ellos deben de honrar, al cual deben de temer, en el cual deben ser enseñados. Y como pastores nosotros no nos cansamos de advertir que hay mentiras del diablo que se han introducido, no solo en el mundo, sino en las iglesias. ¿Cuáles son esas mentiras? El feminismo es una de ellas. El machismo es otra de esas mentiras. En cuanto al feminismo, debemos decir que este pensamiento hace creer a las mujeres que ellas tienen los mismos roles del hombre y que deben despreciar la autoridad del esposo y los padres y que ellas mismas deben asumir el liderazgo bíblico.
y que no necesitan de los hombres. Eso es falsedad. Eso es una mentira. Esto es algo diabólico, que no solamente llega ahí, sino que socava directamente el Evangelio. Llega directamente al Evangelio. Quiero tomar las palabras de William Farley en su libro llamada Una paternidad impulsada por el Evangelio, cuando dice lo siguiente: cuando las mujeres lideran, los hombres huyen de la iglesia y del hogar. Pero cuando hay hombres que voluntariamente se ofrecen para servir, hombres valientes, hombres piadosos, masculinos, eso hace que otros hombres anhelen esto. Ver a otros hombres siendo verdaderos líderes, sirviendo en la iglesia y en el hogar, motiva a otros hombres. Los hombres son irresistiblemente atraídos por otros hombres que modelan la masculinidad bíblica. Y entonces, cuando el hombre asume su papel apropiado, la crianza de los hijos prospera. Son palabras sabias. Son palabras que el mundo desprecia y no reconoce. En una estadística hecha en Europa sobre la influencia de los padres en la asistencia de los hijos a los cultos, reveló esa influencia masculina. No es que somos guiados, eso es un ejemplo para que vean lo que sucede. Cuando el padre era regular en la asistencia a los cultos y la madre no, el resultado fue un 44% de la asistencia de los niños. Pero cuando era lo contrario, la madre era la que asistía y el padre no, solo un 2% de los hijos asistía a los cultos. Es una estadística general. Hay excepciones y hay esperanza para muchos niños que aún sus madres trayéndolos permanecieron en las iglesias y fueron fieles al Señor. Tenemos un ejemplo de ello en Timoteo. ¿Qué significa esto? ¿Verdad? ¿Qué significa esto? De forma general, padres ausentes o pasivos en su labor como líderes, sirvientes en el hogar y en la iglesia, tendrán como resultado familias débiles, familias lejos de Dios, hijos lejos de los caminos de Dios, iglesias vacías, llenas solo de mujeres, y no se cumplirá la responsabilidad que el Señor nos dio a nosotros como varones en el Salmo 78. Vamos a buscar un momento el Salmo 78, por favor. Dice el Salmo 78: escucha, pueblo mío, mi ley, inclina vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido, que nuestros padres nos las han contado. No las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán, y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón ni fue fiel para con Dios su espíritu. Entonces, observemos bien, aquí hay un mandato a los padres, que notifiquen a la siguiente generación quién es Dios, que Él debe ser alabado, que deben aprender sus mandamientos, que deben servir al Señor. Hay una labor como padres, como varones, que nosotros debemos hacer. Y aquí es entonces tan importante en nuestros hogares la adoración familiar. Padres, como ya lo hemos dicho, la responsabilidad de la educación cristiana de los hijos no está en las maestras o maestros de escuela dominical, no está en los campamentos que envían a los niños, no están en retiros. La responsabilidad Dios nos la dio a nosotros. Y en nuestros hogares entonces debe haber lecturas regulares de la palabra del Señor. Debe haber enseñanza de cantos. Y yo me preguntaba, ¿y por qué en la casa no podemos aprender un himno con los niños? ¿Verdad que sí? Así como aprendemos y memorizamos versos de la Biblia, ¿por qué no memorizar cantos y que los niños aprendan himnos también? Debe haber oraciones, debe haber preguntas y respuestas
cortas, sencillas, para que los niños capten. Y qué bendición entonces aquí son los catecismos, una gran ayuda para los padres. Los padres también instruyen a los niños en cuanto al día del Señor. Esa es labor de nosotros también. El domingo es un día especial. El domingo vamos a ir a alabar al Señor, vamos a preparar nuestros corazones, vamos a disponernos para ese día. ¿Cómo debe ser nuestra actitud en el culto? Eso es una labor semanal para llegar a ese día que es el día del Señor. No se puede asegurar que con todo esto que hacemos, nuestros hijos lleguen a los caminos del Señor, ¿sabe? Pero sí vamos a hacer algo. Vamos a asegurarnos que nosotros vamos a ser fieles como padres delante del Señor. Como fieles padres delante del Señor. Hombres, el machismo no es la solución. Es el liderazgo de siervos fieles al Señor. Entonces, por eso es que nosotros ahí en Colosenses capítulo 3, nosotros hablamos de primeramente ser obedientes al Señor. Dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Es a Dios que primeramente nosotros como hombres debemos de ser fieles. El mundo, ¿qué ha enseñado? ¿Qué ha enseñado? ¿Qué es lo que escuchamos? La mujer es la que enseña a los hijos. Y a mí me toca nada más traer la comida y ver ahí, pero y además servirme. Para eso está mi familia. No, esa masculinidad bíblica y ese liderazgo sirve para cuidar, liderar, proteger, ayudar y guiar mi familia. Soy un líder, pero también soy un siervo. Esa es la labor del hombre. La masculinidad verdadera no es un hombre con brazos gigantescos y un cuerpo súper desarrollado. Eso no es la masculinidad bíblica. Y el mundo trata de venderle a las hermanas, a las mujeres. Mujeres, abran sus ojos. No es eso un varón, no es eso un hombre, sino un líder fiel que ama al Señor, que quiere honrar a Cristo. Como hombres, nosotros debemos de admitir que nosotros no tuvimos un padre ejemplar. Un padre que fuera temeroso, muchos de nosotros no lo tuvimos. Y aún, gracias a Dios, muchos lo tuvieron, pero también fallaron y fallaremos. Porque nuestra esperanza no está en nuestros padres. ¿En dónde está nuestra esperanza para ser esos padres que agradan al Señor? Si usted se fija, son pocos los versos en la Biblia que hablan de la crianza de los hijos, especialmente en el Nuevo Testamento. ¿Dónde está? Está en el Evangelio. Es el Evangelio lo que nos capacita para nuestra labor como padres y especialmente como hombres. ¿Quién es nuestro hombre ejemplo para hacer lo que Dios nos pide como varones? ¿Sabe quién es? Es nuestro Señor Jesucristo. Es nuestro Señor Jesucristo. Cristo es el modelo de masculinidad. Cristo vino a salvarnos, el cual siendo en forma de Dios no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Cristo lavó los pies de sus discípulos, alimentó a muchos, los guardó, oró por ellos, se dio por ellos, los protegió, les enseñó. Cristo hizo la voluntad de su Padre y fue humildemente obediente en todo. Él cuidó de su madre, perdonó, amó, habló la verdad, trabajó infatigablemente, se dedicó a hacer lo que tenía que hacer y en el momento que tenía que hacerlo. Él fue hasta la cruz, los amó, les perdonó y les dio vida. Él proveyó para ellos. Él fue al Padre y nos envió a su Espíritu Santo, aquel que convence de pecado, aquel que glorifica a Cristo, aquel que nos recuerda sus palabras y nos sella como hijos hasta el día de la redención. Cristo fue un verdadero siervo. Se humilló, murió. Cristo cuando estaba en la cruz no evitó que sus manos fueran hasta la cruz y clavaran esos clavos en sus pies. Él no se resistió, Él se humilló.
Él se dio y no dejó de ser Dios. No dejó de ser maestro, no dejó de ser el rey y el pastor. Un verdadero hombre que cargó la cruz. Un verdadero hombre valiente. Varones, ahí está nuestro ejemplo de masculinidad. Ahí está la gracia para poder ser lo que debemos ser como hombres. El ser esposo nos humilla. Y un pastor decía que el tener hijos nos humilla también. Nos hace morir, porque vamos a servir y vamos a ser líderes. Nos vamos a dar primeramente a Cristo y también a nuestra esposa e hijos. No nos hará complacer los deseos de nuestra esposa e hijos, sino complacer primeramente a Dios, a Él, y ser hombres de convicciones bíblicas. Les pregunto, varones, ¿son ustedes hombres de convicciones bíblicas? Y me pregunto yo a mí mismo, ¿soy yo un hombre de convicciones bíblicas? Paul Tripp, escritor de varios libros relacionados a la familia, da 6 características de lo que son las convicciones bíblicas. Quiero compartirlas con ustedes y solo mencionarlas. La primera, una convicción bíblica está basada en el estudio, sumisión y aplicación de la Biblia. Una convicción bíblica es predeterminada. Eso es que Dios ya nos dice lo que hay que hacer y nosotros obedecemos. Una convicción bíblica no cambia las circunstancias, no reacciona a las presiones externas. La convicción bíblica es inflexible, no son negociables. Las convicciones bíblicas son valiosas porque son de Dios. No existe algo mejor que hacer la voluntad de Dios. Las convicciones bíblicas siempre se deben de practicar. Lo que no se practica no va a regir la vida. Quiero darles un ejemplo. Un padre tiene 2 hijos, un niño y una niña. Y este padre pone a su hijo en una escuela de fútbol. Y no estoy diciendo que el fútbol es malo, pero ese niño llega a ser un genio con el balón. Y lo inscriben o lo llaman para que forme parte de un equipo de fútbol. Su hija, él la pone en unas clases de música y esa niña llega a ser talentosa. Tan talentosa que pronto la llaman a formar parte de un coro o de una orquesta o de un grupo musical. Pronto llegan las invitaciones. Entonces muchas de esas invitaciones son los días domingo. Y aquel padre, entonces, al ver a sus hijos tan talentosos, que le dan tanto honor, comienza a acceder a que sus hijos asistan, y él también y su esposa con ellos a esas presentaciones y a esas actividades. Pronto comienza esa familia a alejarse de los cultos del día del Señor. Pronto comienzan a alejarse de la iglesia. Aquellos niños crecen, se desarrollan en el mundo, son famosos en la sociedad. Pero aquella familia se alejó de la iglesia. Aquella familia se alejó del día del Señor. ¿Dónde estaba la convicción de ese hombre con respecto al día del Señor? ¿Qué le enseñó a sus hijos? Que era más importante honrar las actividades de sus hijos que honrar al Señor. Aquella familia se alejó de Cristo. Y a no ser que por la gracia de Dios y en su misericordia Él tenga compasión de esos hijos y de esa familia, seguirán en un camino lejos del Señor. Primero de Samuel capítulo 2, 27 al 30. Primero de Samuel capítulo 2, versículos 27 al 30. Dice así: en un momento.
Dice así. Voy a leer, dice: y vino un varón de Dios a Elí y le dijo: así ha dicho Jehová, ¿no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaba en Egipto, en casa de Faraón? Y yo le escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel, para que ofreciese sobre mi altar y quemase incienso y llevase efod delante de mí, y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo? Y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo. Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora ha dicho Jehová: nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. ¿Qué palabras a nuestros corazones, padres? ¿Qué palabras? ¿A quién vas a honrar, papá? ¿A tus hijos o a Dios? Hay hogares que son guiados por sus hijos, por las decisiones de sus hijos. Padres, debemos tener convicciones bíblicas, convicciones que nos hagan honrar al Señor. ¿Eres un padre de convicciones bíblicas? Hombres, ¿cuáles son esas convicciones bíblicas por las cuales ustedes guiarán sus hogares, por las cuales cuidarán a sus hijos y a su esposa? Joven, ¿tienes tú convicciones bíblicas desde ahora? ¿De qué forma tomas decisiones? ¿En qué basas tus decisiones para tomarlas? Hombres de convicciones bíblicas. El Señor Jesucristo fue un hombre de la palabra y guiado por la palabra. Para terminar este punto, debo decir que las esposas y madres, aquí van las mujeres también, les dije, ¿verdad?, juegan un papel importante en la labor de los esposos como líderes. Una mujer que no se sujeta a su esposo en el hogar está pecando y al mismo tiempo está dando un mal ejemplo a sus hijos. Una mamá, cuando no está su esposo y le dice a sus hijos: ustedes tienen que obedecerme, pero ella misma no se sujeta a su esposo, ¿qué ejemplo le está dando a sus hijos? Está dando un mal ejemplo. Una mujer que entiende el liderazgo masculino dirigirá a sus hijos hacia su esposo en primer lugar. Permisos, preguntas, vestimenta, y su esposo debe estar atento a todas estas situaciones. Para muchos esposos quiero decir esto, que no tienen esposas creyentes, que nos enfrentamos a esta realidad, ¿verdad? Hay esposos que no tienen a sus esposas. ¿Qué hago yo, hermano? ¿Cómo dirijo yo mi hogar si mi esposa se opone a mí y lo que yo quiero hacer delante del Señor? En primer lugar, tú debes obedecer al Señor y debes honrar a Cristo, a hacerlo de corazón, antes que a tu esposa. Debemos pedirle al Señor que nos haga ganar el corazón de nuestras esposas y orar por ellas. Debemos ser honestos y reconocer delante primero del Señor y también delante de ellas que no hemos sido sus esposos responsables en guiarlas en los caminos de Dios. Ser responsables y admitir y confesar nuestras faltas. Ya sea que hemos fallado en lo espiritual, ya sea que hemos fallado en nuestros devocionales familiares, que hemos fallado en la administración de los recursos del hogar o en el tiempo. Quiera el Señor hacer de nosotros hombres de convicciones bíblicas, padres fieles primeramente al Señor. En segundo lugar, en Colosenses capítulo 3, versículo 21, que es nuestro pasaje, tenemos entonces el mandato a los padres. Dice: no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. No los exasperen, no los irriten a ira, no los hagan enojar o los provoquen. De todas las cosas que como padres Dios nos manda, aquí en Colosenses capítulo 3, versículo 21, esta es nuestra enseñanza. Dios quiso señalar esto específicamente. Y aquí otra vez, hijos significa aquellos que son descendientes, no significa exactamente niños pequeñitos o infantes. En Roma había una ley
una ley por el Estado romano que se llamaba la patria potestas. En nuestros días es lo que llaman patria potestad. El padre romano, ciudadano romano, por ser romano, él tenía el derecho total sobre su familia. Los hijos que nacían, su esposa, eran no solamente obligación de él, sino también él tenía derecho de hacer con ellos lo que quisieran, aún con los esclavos también. Si él quería esclavizar a sus hijos y aún matarlos, escúcheme esto, aún matarlos, la ley no podía hacer nada porque él tenía la patria potestad. Y él podía hacer con su familia lo que él quisiera. Un padre disgustado podía repudiar a sus hijos, venderlos como esclavos, y nadie hacía nada. Cuando un niño nacía, era puesto a los pies de su papá. Y si el papá volvía el rostro, ese niño era vendido, esclavizado o usado para prostitución. Si el papá lo recogía, ese niño era llevado al hogar. Un romano llamado Hilario escribió a su esposa lo siguiente: te ruego y suplico que cuides del pequeño, y tan pronto reciba mis dineros te los enviaré. Sí, buena suerte para ti si tienes otro niño. Si es varón, que viva. Si es niña, tírala. Los niños nacidos débiles o enfermos o deformes eran ahogados. Así era la vida del apóstol Pablo en aquellos días. Así era la vida de muchos niños en aquellos días. Imagínense cómo pudieron sentirse los niños acerca de sus padres. Hoy esto no ha cambiado mucho, a pesar de haber pasado tantos años. Hoy tenemos padres que matan a sus hijos, madres que abortan y matan a esos niños pequeños, padres que abusan de sus hijos, que son vendidos y que son abandonados. Las sociedades han establecido leyes para cuidar a los niños y muchas veces quitar a los padres esos niños. Pero algunos han llegado a terribles extremos con esto y han tomado un rumbo diferente por esto que ha venido ahora, que son los derechos del niño. Y eso también es terrible. La Biblia establece que los padres no tienen un poder dictatorial sobre los hijos. Nosotros como padres somos administradores de esos hijos que Dios nos ha dado. Y vamos a dar cuenta a Dios cómo cuidamos, cómo protegimos, cómo guiamos a esos niños. Somos entonces llamados primeramente a una crianza amorosa de nuestros hijos. En primer lugar, nosotros debemos de considerar que somos pecadores. Y padres, aún creyentes, pueden tratar a sus hijos de una manera no bíblica. Y esto puede traer ira y enojo a los hijos. Podemos irritarlos, descuidarlos, molestarlos. Y esto tendrá frutos en su vida. Por otro lado, también debemos de considerar que un hijo se puede enojar contra su padre de forma pecaminosa. Y la razón puede ser que no está en su papá. La razón es porque él tiene un corazón pecador. Esa es la razón. Entonces quiero considerar algunas causas por las cuales un padre puede irritar, puede llevar a su hijo a la ira o al enojo. En primer lugar, un exceso de protección o falta de protección. No confiando en ellos, no creyendo en ellos o no dándoles oportunidades de actuar con independencia, aun si han sido progresivamente fieles en sus tareas. Nosotros recordamos en la Biblia a un hombre llamado Labán. Él tenía 2 hijas, Raquel y Lea. Sucede que Raquel fue la que fue prometida en matrimonio. Pero cuando llegó el momento del matrimonio, su papá no agarró a Raquel, sino llevó a Lea. Esto causó tristeza y dolor en esas 2 hermanas, sintiéndose utilizadas. Y al final del tiempo, cuando esas 2 mujeres ya tenían sus hijos, sus matrimonios, ellas salieron de su hogar y dijeron: no nos interesa alejarnos de nuestro padre porque él nos ha utilizado. Había dolor y amargura.
Él había tratado de cuidarlas excesivamente, pero lo que había causado más bien era dolor en ellas. Nosotros debemos de confiar en nuestros hijos, guiarlos y cuidarlos. Yo recuerdo al pastor Steve Henning que él decía que él confiaba en sus hijos, pero no podía confiar en los hijos de los otros, porque no sabía. Vamos a confiar en nuestros hijos. Y conforme ellos van demostrando esa que se han ganado esa confianza, irles agregando más confianza. Pero también por el otro lado tenemos a padres que no cuidan a sus hijos. Hay unos que cuidan demasiado, no les dan esa libertad, pero hay otros que más bien no cuidan a sus hijos. Y yo personalmente puedo decir que esto me llevó a pecar. Papá se fue de la casa en un tiempo muy necesario para nosotros como familia, y él nos abandonó, y yo tuve que pasar trabajos muy duros y hacer muchos esfuerzos. Hubo falta de comida, hubo falta de ropa, hubo falta de muchas cosas esenciales. Y aún por la gracia de Dios, Dios utilizó todo eso para llevarme a sus caminos. En aquel momento yo no lo veía, pero yo guardé amargura y rencor contra mi padre por mucho tiempo, hasta que el Señor me mostró que eso era un pecado. Y pedí perdón al Señor, y también pedí perdón a mi padre por aquello que yo había guardado en mi corazón. Esas cosas pueden traer hijos irritados y amargados. En segundo lugar, una excesiva indulgencia. Es lo que llaman chinear demasiado a sus hijos. Dice la Biblia en Proverbios 13:24, el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Hay quienes dan demasiada libertad a los hijos, y en vez de sentirse seguros esos hijos se sienten inseguros y no amados. Los padres que no corrigen a sus hijos, que apoyan el mal comportamiento de sus hijos, no los están amando. No hay amor sin disciplina. No hay amor sin disciplina. En estos días escuché una persona hablando en una emisora de radio diciendo que nosotros, cuando un niño se pone irritable, grita, patea y dice cosas, que nosotros debemos agarrar al niño y decirle: mira, niño, yo entiendo tus sentimientos, yo entiendo tu tristeza y tu rencor y tu amargura. Por favor, no lo hagas. Yo quiero hacer, bueno, y siguió en eso. Yo no, el estómago se me estaba revolviendo. Yo, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? La Biblia nos manda otra cosa. El que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Lo corrige. Qué increíble como el mundo piensa en nuestros días. Padres, seamos padres de convicciones bíblicas. El Señor nos ha dado los hijos. Él nos ha dado la forma de guiar y cuidar a nuestros hijos en la forma correcta. Más adelante hablaremos un poquito más de esto de la disciplina. El favoritismo, otro punto. Nosotros recordamos la historia de dos gemelos. Isaac prefería a Esaú y Rebeca a Jacob. Y aunque en el plan eterno de Dios todo esto estaba usado en un futuro para usar cómo Dios escoge, no por las obras, y además de eso, cómo a través de ese hijo Jacob vendría la descendencia de nuestro Señor Jesucristo. A pesar de todo eso, nosotros vemos pecados en estos padres, favoritismo en ellos, y eso causó problemas serios en sus vidas. Un hermano, Esaú, odió a su hermano, lo odió. También nosotros recordamos a Jacob, cómo Jacob dio a un hijo algo muy especial, una túnica de colores. Era la única en el mercado, no había otra. Se la compró solo a él. ¿Y sabe qué pasó con todos los demás? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Un favoritismo. Eso provocó ira y celos de los hermanos. Por la gracia de Dios, nuevamente, Él tenía un plan con todo esto para salvar a su pueblo. Pero no tengas favoritismo. ¿A cuál hijo amas más? Abuelos, no hagan esa pregunta.
No hagan esa pregunta a sus padres, a los padres. No tienen que hacerla. No debe ni considerarse. Puedes recompensar una buena labor de tu hijo, pero cuida tus intenciones. Cuida que si das un regalo, no sea para sentir a uno más querido y al otro más odiado. Cuida de dar elogios a los hijos en frente de otros y de menospreciar a los otros. No los compares entre ellos. Cada uno es una persona. Tus hijos no pueden vivir tu vida. Ellos tendrán cosas parecidas a ti, pero finalmente son independientes. Son personas, harán cosas diferentes, tendrán profesiones diferentes a las tuyas, se casarán con personas que posiblemente vienen de otro país, hablan otro idioma, tienen otra cultura. No presentes a tu hijo como la oveja negra. Esta es la oveja negra de la familia. Él se lo creerá y lo usará como un escudo ante otros. Metas irrealizables. Dice la Biblia lo siguiente en 1 de Tesalonicenses 2:11, leo para ustedes. Así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros. Los padres que solo empujan a sus hijos a las metas más altas, sin consolarlos en medio de los fracasos, los van a irritar, a la ira y al resentimiento también los llevarán. Empuja a tus hijos a las metas, pero no a metas que no sean realistas. Robarás a tus hijos todo sentimiento de éxito. Como les dije, hay padres que tratan de vivir la vida de sus hijos. Cosas que ellos no pudieron lograr, tratan de que sus hijos lo logren. Y no quiero irme al otro extremo. Un ejemplo. Tienen que terminar la secundaria y hacer todo esfuerzo. Escuché hace un tiempo a una mamá que me dijo, es que ella ya no quiso ir más al colegio. Y yo le pregunté, ¿y usted qué le dijo? No, que estaba bien. Pero no averiguó cuál fue la razón, qué era el problema. No, ella decidió, un día se levantó en la mañana y dijo que ya no quería ir más. Y, ¿qué es esto? Debe haber un involucramiento de los padres. Y hay cosas que son necesarias para nuestros hijos. Y si no hace esto, bueno, entonces vamos a ver las causas. Y si no, entonces aprendes un oficio o haces otra cosa. Pero los hijos deben ser guiados. Dijo alguien que una de las metas de nosotros como padres cristianos es hacer hijos e hijas que sirvan en este mundo. Que sirvan en este mundo. Yo no sé si ellos van a conocer a Cristo. Debo enseñarles en el temor a Dios, pero deben ser útiles en medio de la sociedad. Y aún con eso deben honrar a Cristo. Eso es parte de nuestra labor. Es horrible, horrible. Yo no sé si ustedes lo han visto, pero hay mamás que ponen a sus niñas en una pasarela y las hacen vestir ropa de adultos y quieren vivir en sus hijas lo que ellas no pudieron. Lo uno y lo otro está mal, ¿verdad? Que tanto las hijas como que las madres hayan deseado algo así. Pero lo que estoy diciendo es tratan de que sus hijas logren esas metas y esas cosas. Eso está mal. Mis hijos no son objetos. Los padres no deben aprovecharse de sus hijos. Eso va a hacer que sus hijos los odien y los desprecien. Hay niños que han dicho, no importa lo que yo haga, nunca voy a satisfacer a mi papá o a mi mamá. Eso es triste. Hay padres que han forzado a sus hijos varones a tomar profesiones que ellos nunca pudieron, y lo que han hecho es lograr la amargura y el resentimiento de sus hijos. Eso es triste. El desaliento. Un padre puede provocar a su hijo cuando constantemente lo critica y nunca lo recompensa. Es fácil centrarse solamente en el mal y no ver lo bien que hace tu hijo. ¿Usted ha visto eso que le hacen a uno, que le presentan una hoja blanca, ¿verdad? Y un punto en el centro y dice, ¿qué ves? Un punto negro. Dice el pastor MacArthur que él no entendía por qué sus papás, cuando él se sentaba a la mesa, niño, él muchas veces nunca derramó la leche en la mesa.
como niño. Dice, eran muchas veces, pero la vez que yo derramaba el vaso, ese día era algo terrible. Mi papá nunca vio las cientos de veces que yo no derramé el vaso. Solo se fijó la vez que yo derramé el vaso. Padres, debemos de ser sabios en las cosas que decimos a nuestros hijos. A veces tanta crítica, tantos señalamientos. Dijo alguien, un niño aprende lo que vive. Si vive con críticas, no aprende responsabilidad. Aprende a condenarse a sí mismo, aprende a dudar de su criterio, a menospreciar su propia capacidad, a menospreciar las intenciones de los demás y vive siempre en una continua condición de condena. Vea lo que trae la crítica. Personalmente, yo recuerdo una ocasión en que mi papá me regaló una bicicleta, una Chopper. Era bellísima, hermano. Ustedes no saben lo bella que era esa bici. Era un color rojo perlado. Tenía marchas. No había otra igual a esa. Los de ahora no saben que es una Chopper, pero los viejillos sí saben que es una Chopper, ¿verdad? Era genial, era algo de lo último. Entonces, había una carrera aquí en el barrio, una carrera de bicicletas. Yo con mi Chopper y todos con bicicletas de carreras. Pero vaya, compita. Yo quería competir, yo voy a competir. Y entonces, este niño se enlistó esa carrera y comenzó. Yo creo que eran como 20 vueltas acá a este barrio, no había tanto carro. Y yo recuerdo que en una de las vueltas, cerca de mi casa, yo no pude frenar a tiempo. Y me di con todo contra un muro. Aquello fue un golpe fuerte. Mi papá estaba cerca y él vio lo que pasó. Yo quedé ahí todo maltrecho. Él fue y me recogió. Yo me había roto un poco la pierna, la cadena se había salido del piñón. Él puso la cadena ahí, me vio y me dijo, levántese y termine. Si hubiera sido mi mamá, me lleva a la casa y me consuela, ¿verdad? Pero mi papá me dijo, levántese y siga corriendo. Llegué casi de último, pero terminé. Oiga, gracias a Dios por esa vez. Eso me ayudó mucho en la vida. Él me animó. A pesar de todas sus faltas y todo, me animó. Los hijos necesitan ánimo. Necesitan ser animados y a ser valientes. Lamentablemente mi papá no conoce al Señor. Y por la gracia de Dios, hoy estoy en una carrera más importante que esa, que es la carrera de la fe. Y gracias a Dios estoy en esa carrera por Cristo Jesús. A Él sea la gloria. Y espero terminar con gozo mi carrera. Descuido. Uno de los ejemplos más recordados de descuido es Absalón. Eso está en el libro de 1 de Samuel 13, capítulo 13 hasta el 18. Usted lo puede leer en su casa, no podemos leerlo aquí, no me va a alcanzar el tiempo. Este hombre tenía una hermosura sorprendente. Ese era un hijo así guapo. Entra ahí y todas las muchachas lo vuelven a ver posiblemente. Pero su belleza no le sirvió de nada delante del Señor. Este joven vio cómo su papá descuidó una situación familiar muy terrible. Uno de sus hermanos, Amnón, abusó de su hermana y el papá no hizo nada. Este hijo Absalón se llenó de ira, fue sacado del reino. Tiempo después su papá lo manda a traer nuevamente, pero por bastante tiempo, no recuerdo si fueron 2 años, ese hijo no pudo ver a su papá. Esto trajo más ira y dolor. Ese hijo después se volvió rebelde aún más, formó un ejército, quiso destronar a su papá, y ese hijo abusó las mujeres de su papá. Fue algo horrible y al final este hombre murió de una forma horrible. Sí, un corazón que no temía al Señor, un corazón rebelde de un hijo, pero un padre descuidado. Un David, un rey, descuidó cosas esenciales en la vida de un hijo y de su familia. Y esto es un llamado para nosotros. Podemos involucrarnos tantos en las cosas del reino que descuidamos nuestros hogares. Debemos de cuidar nuestros hogares y nuestros hijos delante del Señor. El Señor nos va a pedir cuenta por esas cosas. ¿Qué cuidado debemos de tener en todo esto? Nuestros hijos necesitan tiempo.
Ahora hablan de tiempo de calidad, ¿verdad? Vea, un niño pequeñito no sabe qué es eso, tiempo de calidad. Él necesita tiempo. Tiempo es lo que él necesita, nada más con su papá. Yo recuerdo las palabras de hermana Georgina Sol. Ella estuvo por aquí por mucho tiempo, pero ya no pueden ser. Ellos y su esposo David, misioneros durante mucho tiempo en Centroamérica. Ellos fundaron muchas emisoras de radio. Faro El Caribe fue parte del trabajo de ellos aquí en Costa Rica. Y sucede que Georgina le contó a mi esposa cómo desearía volver a recuperar tiempos con mi familia. Mi esposo salía por mucho tiempo a esos trabajos, a instalar antenas, emisoras de radio, transmisores, y por mucho tiempo no tuvimos tiempos familiares como familia. No tuvimos tiempos familiares, no pudimos compartir una comida juntos como familia, leer la Biblia juntos. Muchas veces eran cartas nada más o llamadas telefónicas. Por la gracia de Dios, esa familia está en los caminos del Señor, solo por la gracia de Dios. Pero ella decía esas cosas con dolor. Entonces hay mucha labor que hacer con nuestras familias. Jóvenes, escúchenme, jóvenes, hay un tiempo para estudiar en la universidad. Hay un tiempo para que se dediquen ahora, porque cuando ya ustedes se casen, ustedes van a necesitar tiempo con sus familias. Tiempo. Yo entiendo que por situaciones económicas muchos hoy tienen que ir a estudiar y a veces tienen que hacer más trabajo. Pero lo ideal es aprovechar bien el tiempo ahora para que cuando ya tengan sus matrimonios puedan dedicar el suficiente tiempo a sus hijos. Y también aún casados, en medio de nuestros trabajos debemos de ser hombres de convicciones y decir cuándo esto va a ser un tropiezo para la vida familiar, cuándo esto va a afectar espiritualmente mi familia, porque las decisiones muchas veces son decisiones económicas y no decisiones espirituales en primer lugar. Hombres de convicciones, padres de convicciones. Tiempo para todo. Dice 1 Corintios 13:11. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Hay tiempo para todo. Trata a un niño como un niño y a un hombre como un hombre. Las cosas que los niños harán de pequeños son increíbles. Las cosas que harán en el servicio sanitario y tirarán por ahí, increíbles. Las cosas que harán con sus mascotas, terribles. Las paredes que pintarán, los objetos que quebrarán. Las mamás tienen recuerdo. ¿Cómo me acuerdo que me quebró aquello? ¿Cómo me perdió aquello? ¿Cómo hizo eso? Y debemos de saber que muchas veces es porque quieren averiguar algo, porque tienen curiosidad muchas veces. A veces nos enojaremos, a veces nos reiremos de las cosas que hacen, pero debemos estar ahí para guiarlos. Yo recuerdo en una ocasión una actividad que se hizo, no en esta iglesia, en otro lugar, que a unos papás les pusieron unos guantes grandísimos y les pusieron unos zapatos grandísimos y le dijeron, ahora sí caminen. Y los papás caminaban y tomen ese vaso. Y no podían porque eran muy grandes los guantes que les habían puesto. Así muchas veces se sienten sus niños pequeñitos, porque ellos todavía son torpes, no saben dominar todavía su cuerpo. Eso llega a un tiempo. Trate al niño como niño y al hombre adulto como hombre adulto. ¿En qué sentido? Está grande. ¿Cómo es posible que no cumpla sus responsabilidades? Que no colabore en el hogar, que no ayude. Hijos que tal vez ya están casados, tienen un problema en sus familias y a donde corren es a refugiarse con su mamá. No, vaya a su casa y arregle el problema con su esposa. O tal vez son infieles y ahora no tienen con dónde ir y su mamá los recibe. Es porque es mi hijo y no lo puedo despreciar. ¡No! Usted tiene que decirle a su hijo que está en pecado y que usted no va a ser partícipe de ese pecado. Trate al hombre como hombre y al niño como niño. Cuando no lo hace, eso trae desaliento, trae resentimiento, trae ira, trae rencor. Los padres deben saber que los hijos escuchan la voz de ellos.
retirada del afecto. El Evangelio es nuestro norte. El amor de Dios es incondicional y así lo debe ser a nuestros hijos. Decirle algo al hijo como esto: no te voy a amar si haces esto. He escuchado padres que le dicen: si haces eso no te voy a amar. Si eres una niña buena, mamá y papá ahora sí te quieren. Eso está mal. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Es el Evangelio lo que nos capacita para ser padres y para poder brindar ese amor incondicional a nuestros hijos. Es el Evangelio. Las amenazas de retirarles nuestro amor cuando se comportan mal solo sirven para dañar el amor de los padres y los hijos. La hipocresía de los padres. Deuteronomio capítulo 6 nos recuerda cuál es nuestra labor como padres. Como padres, primeramente debemos amar a Dios y enseñarle a nuestros hijos los mandamientos de Dios fielmente. Y yo tengo que decir, muchas veces hemos fallado en esto. Qué horrible para un hijo cuando ve que en la iglesia el papá se porta tan piadoso, tan fiel, canta tan bonito, lee la Biblia, se porta tan amoroso con las otras personas, pero cuando llega a la casa, ese papá se desaparece. Ese papá creyente desaparece. Esa mamá creyente ya no existe. Es otra, se convirtió, salió de la puerta y no sé qué pasó con ella. Hijos así ven esa hipocresía. Y muchos de los jóvenes, cuando ya ven estas cosas, abandonan las iglesias. Eso es terrible. Y eso ha pasado. Abandonan esa fe. Hijos rebeldes. Finalmente, una disciplina excesiva. Hebreos capítulo 12, por favor. Hebreos capítulo 12. Tal vez me voy a extender un poquito, pero quiero terminar este mensaje en esta mañana. Hebreos 12, versículos 5 al 7. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? La disciplina a nuestros hijos no debe ser de manera egoísta o impulsiva. Hay una manera bíblica de disciplinar a nuestros hijos. La disciplina en sí mismo no es el fin. La disciplina tiene como propósito hacerle ver a nuestros hijos que lo que hicieron merece un castigo, y así eso les hará entender un día que toda desobediencia al Señor también trae un castigo. Ellos necesitan ver estas realidades en sus vidas. ¿Qué nos pide el Señor a nosotros? Porque ahora tenemos que darle vuelta a Colosenses 3:21. No los provocamos a ira. ¿Qué nos pide el Señor? Criarlos en amonestación y en la disciplina del Señor. Eso nos pide el Señor como padres. Es una labor que podemos hacerla solamente en el Señor. Las disciplinas son necesarias. Proverbios nos da muchas enseñanzas y nos habla mucho de la vara. Yo creo personalmente en esta forma de disciplina aplicada en la forma correcta, en el momento adecuado, con la actitud correcta y en la parte del cuerpo del niño, que en la prudencia que Dios nos ha dado como padres podemos aplicarla en el niño. Dice la Biblia en Proverbios 22:15: la necedad está ligada al corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. Hay preguntas de los padres: ¿cuándo debo de comenzar esta disciplina? Los padres deben identificar el tiempo adecuado. Hay momentos en que los niños hacen las cosas por torpeza o debilidad, y hay que saber cuándo es por rebeldía. Los papás saben cuándo es por rebeldía. Los papás saben cuándo es por rebeldía.
Dios les ha dado ese entendimiento. No debemos humillar a los niños en la disciplina, en frente de otros o exponiendo su cuerpo, desnudándolos al castigarlos. Ni debemos hacerlo con ira ni con agresividad, sino mostrándole que esto lo hacemos porque realmente los amamos a ellos y queremos el bien para ellos. Más que el castigo, disciplina. Él debe entender que el problema del niño está en su corazón. Está en su corazón, y los padres debemos de tener claro esto. Está en su corazón. El corazón es el problema. Como dijo un hermano, el problema del corazón está en el corazón. Ahí está el problema. Dios no hará acepción de personas. Los niños, aún de los pastores, de los diáconos o de cualquier otro líder o hermano en la iglesia, va a tener que dar cuentas a Dios por su vida. Todos vamos a dar cuenta a Dios por nuestra vida. Dice Proverbios 17:10, la reprensión aprovecha al entendido más que 100 azotes al necio. No siempre la vara es lo que necesita el niño, necesita primeramente amonestación. Porque el problema está en el corazón. Él debe ser guiado en los mandamientos del Señor. Él necesita entender que su necesidad mayor es Cristo, orar con Él, hacerle ver que necesita arrepentirse y confiar en el Señor. Aún los niños pequeños pueden ser enseñados en estas verdades. Enseñarle al niño que sin Dios no le irá bien. ¿Quién diera que tuviesen tal corazón? Que me temiesen y guardasen todos los días mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuera bien para siempre. Deuteronomio 5:29. El problema está en el corazón. ¿Quién les diera tal corazón? ¿Quién les puede dar ese corazón? Dios es el único que puede darles ese corazón para buscar del Señor. Padres, el campo de batalla es el corazón del niño. Es el corazón. El mayor problema del hijo no es su falta de madurez. El problema del niño es un corazón pecaminoso que necesita rendirse a Cristo. Y allí es donde hay que apuntar todo el armamento. Debemos de llevarlos a nuestro Señor Jesucristo. Para finalizar en esta mañana quiero llevarlos a Marcos capítulo 5, versículo 38. Marcos capítulo 5, versículo 38. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña, le dijo: Talita cumi, que traducido es niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años. Y se espantaron grandemente. Pero él les mandó mucho que nadie lo supiesen, y dijo que se le diese de comer. Jairo era un principal de la sinagoga. Este hombre le había dado a su hija casa, alimento, cuidado, pero no le podía dar vida. Este hombre no le importó que hablaran de él al ir a buscar a Cristo. Él fue y buscó a Cristo. Señor, necesito que vayas a mi casa. Mi hija está muy mal. Este hombre fue y buscó lo que verdaderamente necesitaba su hija. Era Cristo. El Señor Jesucristo tomó al papá y la mamá y los llevó adentro. Y su palabra hizo que esa niña muerta tuviera vida. Niños, ustedes necesitan escuchar la voz de Dios, porque solo eso les puede dar vida. Papás,
lo mejor que ustedes pueden hacer por sus hijos es llevarlos a Cristo. ¿De qué le vale al hombre ganar el mundo y perder su alma? Lo que sus hijos y mis hijas necesitan es al Señor Jesucristo. Puede hacer que usted le dé a su hijo las mayores cosas. Puede hacer que usted lo aliente en las cosas de esta vida. Pero cuando llegue delante del Señor, nada de eso le servirá. Porque lo mayor que tú necesitas, hijo, es al Señor. Él es tu todo. Tal vez tus padres fallaron en guiarte. Tal vez tus padres no fueron los mejores. Al final no podrás decir delante del Señor que fue culpa de ellos. Porque el problema finalmente está en el corazón. Es nuestro pecado delante de Dios. Y a Él daremos cuenta todos. Oremos. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Con débiles palabras, Señor, he tratado de explicar este pasaje. Gracias, Señor, por guiarnos a través del mensaje. Gracias por muchas cosas, pero principalmente por habernos dado a tu Hijo Jesucristo. Es a Él como padres a quien debemos ver para ser esos hombres de convicciones bíblicas, para poder guiar nuestras familias, liderándolas y sirviéndoles. Oh Dios, danos el correcto entendimiento para cuidar y guiar nuestros hijos, nuestras esposas, nuestras familias. Llénanos de tu temor. Te damos gracias, Dios, por todos los niños que hay en esta iglesia. Señor, en tu misericordia dale salvación. Y ayúdanos a nosotros como padres a guiarles en tus caminos. Gracias, Señor, por matrimonios que están luchando y buscando serte fieles. Guíalos para que honren tu nombre. Gracias también por hijos que a pesar de no tener padres creyentes o fieles, tú, Señor, los has salvado en tu gracia. Pero también te pido por todos aquellos que están en esta mañana, que no te conocen, que no saben que en ti está el gozo, la vida y el perdón. Ten misericordia de ellos y hazles ver su condición, que están muertos y que necesitan escuchar la voz, tu palabra, para poder tener vida. Te damos gracias y te alabamos, en tu Jesucristo oramos. Amén.